Gracias. Bien, empecemos. Ya estamos, ya lo resolvimos. Gracias. Gracias, Alejandro. Sos un gran host. Tenés 10 en Ya esto. se pudo entonces. Ya estamos. Ya está grabando la clase. Perfecto, gracias. Bueno, a Muy usted. amable. Bien, bienvenidos todos. Buenas noches. Vamos a dar inicio con el contenido de ahora. No sé cuántos son nuevos que no habían estado en la clase del miércoles y sábado, porque entiendo que unos se han agregado de último momento el sábado. De hecho, lo que hice fue ocupar el listado, el último listado de participantes, y si ustedes se fijaron, les envié un correo a todos para darles la bienvenida y para que estemos en comunicación a través de ese correo también esta semana por el tema del acceso al Moodle. Entonces, bienvenidos. Si no han estado en las otras dos clases, anteriores que dio el colega Serafín Valencia, cuando ya termine el proceso que los inscriban por completo al Moodle, van a poder revisar los contenidos de, que dejó Serafín en el Moodle. Ahí en el aula virtual, siempre en el módulo 1, están las clases grabadas y las presentaciones que ocupó el colega, para que ustedes también puedan hacer su retroalimentación. Esta es la segunda semana del diplomado, entonces ya en la primera semana que estuvo el colega Serafín, habló sobre los géneros y formatos periodísticos, que es una base acerca de periodísticamente qué es lo que ustedes pueden hacer eh, en cuanto a productos con lo que aprendan en este diplomado. Así que los invito de que si no estuvieron en esas clases, puedan buscar el contenido en el módulo. Y si tienen alguna dificultad para encontrarlo, pues escríbanme y con todo gusto lo guío en el proceso o hago la gestión para que les indiquen dónde está el contenido, ¿ok? Bien, eso indica que esta es la segunda semana del curso y que van a tener conmigo. Me presento, soy David Bernal y voy a ser su tutor esta semana, el miércoles, prácticamente desde lunes, porque ya puse una actividad en el Moodle. A todos los que participaron les agradezco mucho, a todos les he respondido en el foro, a todos les di respuesta y agradezco su participación. Fueron aportes muy valiosos, algunos los he retomado justamente para la clase, para ir resolviendo esas dudas, y otros sin duda todavía los abordemos también el sábado. Habrá otra actividad que voy a dejar al finalizar esta clase, que también la pueden encontrar en el Moodle, ahí la van a encontrar. Y básicamente conmigo van a terminar el sábado, terminar sincrónicamente el sábado, porque también el sábado les dejo una actividad evaluada, que ustedes van a tener un tiempito para poderla entregar todavía la próxima semana. Así que bienvenidos, aquí les hice en la presentación la bienvenida. Yo estuve en la primera clase que dio Serafín el miércoles pasado. También ahí estuve un poquito de meque para relacionarme un poco con quiénes eran ustedes. Escuché algunos de sus nombres, algunos los conozco, ya tengo el placer de conocerlos, ya sea porque he coincidido con ustedes en otros talleres o porque he coincidido con ustedes en algunas conferencias de prensa. Entonces, es de verdad que el honor es mío estar nuevamente aquí con ustedes. Los que no, les he hecho una pequeña presentación, que pues está un poquito pequeña la letra, pero si lo ves, acerca de quién soy. Y me disculpo de antemano, la clase se está grabando, me disculpo de antemano porque esta semana justamente tengo la mala suerte de que estoy un poco mal de la garganta, eh, pero estoy tomando medicamento, pero notarán que tengo algunos bajones, si tengo algunos bajones en la voz, me disculpo por anticipado. Eso también indica que vamos a hacer una pausa por ahí como a las 7 de la noche para tomar agua y para refrescar un poco y levantarnos porque pues son 2 horas, así que me disculpo. Y si ustedes sienten que no me han escuchado, necesitan que repita algo, abiertamente abran el micrófono y me repite. ¿Quién soy? Bueno, básicamente se los resumo ahí. Soy periodista, licenciado en periodismo, graduado de la Universidad de El Salvador. Conozco a bastantes de los que están en la universidad. Doy clases en la Universidad de El Salvador. Soy el encargado de los cursos de especialización que toman los estudiantes hoy en día los que no quieren hacer tesis
y optan por un curso de especialización, pues su servidor es el que da los cursos de especialización. Bueno, al menos uno, porque hay otros que están dando desde el programa de universidad en línea. Pero soy uno de los que da los cursos de especialización, así que seguramente si ustedes están cursando o están en su último año de la UES, los que estudian en la UES, seguramente nos encontremos por ahí tarde o temprano. Eh, entonces soy graduado de la universidad, pero soy periodista desde el año 2006. Empecé, con algunos los comenté en el foro, porque les contaba esa historia en el foro, que empecé como periodista deportivo eh, en el periódico Más hace un 2006. Bueno, no es tanto hace poco, no es hace mucho, tampoco es que esté tan viejo, pero sí empecé algo joven y hice periodismo deportivo desde 2006 hasta como el 2018. Obviamente abarcando varios puestos diferentes. Me retiré del periodismo deportivo cuando era el editor de multimedia del periódico El Gráfico. Luego trabajé en El Gráfico, que pertenece a la prensa gráfica. Ahí fue el año 2018, y porque yo ya había dado el salto también a hacer periodismo de investigación. Me había capacitado para hacer periodismo de investigación y periodismo de datos, y entonces mis superiores consideraron que era lo mejor que yo ya me desempeñara en otra área que no fuera el periodismo deportivo, y me mandaron para periodismo judicial. Así que desde 2019 estoy en periodismo judicial y actualmente desde 2020 soy el editor, eh, el jefe de la sección de periodismo judicial en la prensa gráfica. De ahí he sido docente en otras universidades, también he hecho varios cursos que ahí se los presento y ahí pueden consultar después algunos trabajos que he hecho. Así que, y ahí les dejo mis contactos de Twitter y LinkedIn para que podamos estar en contacto. Si ustedes fuera también del diplomado necesitan ayuda, con gusto me escriben y ahí está. Eh, con gusto podemos hacer incluso trabajos en conjunto. Si ustedes están en algún medio y necesitan que hagamos trabajo desde la prensa, hoy la prensa tiene más apertura para realizar trabajo en equipo con otros medios de comunicación, así que bienvenidos sean. ¿Cuál es el objetivo básicamente de esta semana que estamos iniciando? Eh, la parte que me corresponde es enseñarles a cómo planificar una investigación periodística y que ese método que ustedes aprendan en esta semana, que ah, dicho sea de paso, soy muy sincero al decirles que es bien difícil enseñarles en una semana todo lo que tiene que ver con el periodismo de investigación. No se puede. Se necesitan años para requerir toda esa experiencia, pero mi compromiso con ustedes es sentar al menos las bases y los fundamentos para que ustedes no solo aprendan lo que sea necesario para hacer su reportaje de investigación en este curso, sino también para que ustedes se apasionen en el tema del periodismo de investigación. Sería de verdad que gratificante que después de este diplomado ustedes dijeran que quieren especializarse en periodismo de investigación y quieren hacer más diplomados y cursos, pues bienvenidos sean. Yo con gusto también los conecto con otras instituciones y otras organizaciones internacionales con las cuales he tenido el placer de trabajar, que también estamos dando cursos de periodismo de investigación. Así que un poco es ese el objetivo de aprendizaje de esta semana. Y como reflexión inicial, pues ahí les dejo, la idea es, como les digo, enseñarles esos fundamentos del periodismo de investigación, y un poco también el sábado vamos a hablar del periodismo de datos, que es otra de mis especializaciones, y cómo esos lo acoplamos también a los trabajos que podemos hacer dentro de este diplomado. ¿Qué modalidad tiene este módulo esta semana? Ya específicamente, bueno, de hecho es la misma modalidad que tienen todos los módulos de aquí en adelante, pero quiero reiterarlo para los que justamente se van sumando o que apenas se van sumando y no habían tenido la oportunidad de estar en las clases anteriores. Hay dos clases sincrónicas en la semana. Una son los miércoles, en el caso de lo que me corresponde, es este miércoles, este que estamos teniendo, de 6 a 8 de la noche, y la otra es el sábado de 8 a 11 de la mañana. Así que para que aparten el espacio. Lo mismo hizo Serafín, lo mismo es acá y lo mismo será las semanas que vienen con los otros tutores que tengan. Eso sincrónicamente, es decir, presencial, semipresencial, lo que nos permite la virtualidad. Y lo otro son las actividades asincrónicas, son lecturas y otras actividades que nosotros les vamos a poner en el Moodle, en la plataforma, en el aula virtual,
para que ustedes puedan participar y desarrollarlas. Esas actividades, la mayoría de ellas, no tienen un porcentaje de evaluación, pero nos ayuda mucho a nosotros a conocer sus temas, a conocer sus gustos, a conocer, a tomar insumos para las clases, a tomarlos en cuenta para participaciones y obviamente nos ayuda mucho si en el momento de que uno ya está evaluando una actividad que sí tiene una ponderación, pues saber que ustedes participaron y que eso les puede ayudar dentro de esa actividad o de ese porcentaje evaluado. Y lo otro es una actividad evaluada. A mí me corresponde una actividad evaluada. En este módulo hay dos, una que dejó Serafín Valencia, eh, que era, entiendo que un formulario que dejó, y la otra es una actividad evaluada que yo le voy a activar el sábado, que será entregar una matriz de investigación que está relacionada a su reportaje. Les adelanto que he recibido dos temas de investigación de dos grupos. Entiendo que todavía no se habían armado los grupos porque pues se han sumado otros. Hoy podremos terminar de armarlos fácilmente. Se les explico más adelante y el sábado también les explico en qué va a consistir la actividad evaluada. ¿Qué contenidos vemos en este módulo? Básicamente son dos unidades, una por día. La primera tiene 5 temas, 3 desarrollados de forma sincrónica, 3 que vamos a ver en la clase de hoy, y 2 que se desarrollan de forma sincrónica, que yo lo voy a poner en el aula virtual. Y la unidad 4, que es el sábado, vamos a ver 3 contenidos sincrónicos en la sesión del sábado y un contenido asincrónico que le voy a poner en el aula virtual también el sábado. Y dicho eso, empecemos con lo que nos corresponde con el contenido de hoy. El primer tema, como ustedes habrán visto, como se los estaba presentando acá, es el de fundamentos y características del periodismo de investigación. ¿Qué vamos a entender por periodismo de investigación? Básicamente, como les dije yo al principio, yo sé que es bien complicado enseñar periodismo de investigación en una semana y en 2 sesiones sincrónicas. Así que lo que yo he hecho es que parto de las necesidades que ustedes van a enfrentar dentro de este diplomado. Es decir, he tomado como insumo lo que a ustedes se les ha pedido, si ya lo verificaron en la rúbrica final de su reportaje de investigación. Les han pedido ciertos criterios. Los que son nuevos y no han consultado esa rúbrica, está en el aula virtual también. Esa rúbrica. Ahí está, ahí ustedes la van a encontrar. Se llama, el apartado se llama, déjenme corroborar cómo se llama este apartado. Déjenme ver cómo se llama. La van a encontrar cuando ingresen al diplomado. La van a ver. Hay un Word que dice guía para trabajo final, abajo de avisos. Ahí está. Entonces, si ustedes verifican básicamente esa rúbrica, van a darse cuenta que yo me baso en lo que se les pide en la rúbrica para hablar sobre cómo podemos armar un reportaje de investigación. De ahí parto. De ahí agradezco mucho, como les dije yo, que ya muchos de ustedes participaron en el foro. Yo justamente les pregunté si habían hecho periodismo de investigación y qué habían hecho. Entonces me gustó que algunos dijeron que no, pero otros dijeron que sí, y eso me permite a mí rebotar ideas con ellos para que juntos podamos también aportar ideas y que sirva para todos acá. Así que empiezo por esto. Investigar, justamente como lo pongo acá, no es, miren, a veces se le llama una especialización del periodismo. De hecho, no sé si he visto que hay varios estudiantes de la UES, no sé, también he visto que hay estudiantes de otras universidades. eh, También he tenido el chance de dar clases en la UCA, pero no hay una de periodismo de investigación como tal, pero sí hay investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Eh, pero básicamente, en algunos casos o en algunos pensums de universidades, tiende a hablarse del periodismo de investigación como una subespecialidad del periodismo, del periodismo como tal. En realidad, con el tiempo se construyó de esa forma, en efecto, es decir, lo que se nos vendió fue la idea de que existían periodistas que hacían periodismo diario y que existen periodistas que luego son como una especie de una élite que hacen periodismo de investigación porque pueden darse el lujo de enfrascarse en reportajes de largo aliento y que tienen esa facilidad que los medios les dan. Pero básicamente no debería ser así. Es decir, no debería ser una especialización como tal. Porque un poco lo que les pongo ahí, es decir,
todo el periodismo debería ser de investigación. No podemos llamarnos periodistas desde el punto básico, por ejemplo, o no podemos decir que hacemos periodismo, porque sé que también no todos se gradúan como licenciados en periodismo, sino que hoy en día hay diversidad de títulos como licenciado en comunicación, etcétera, pero de alguna manera todos hacemos periodismo y no podemos decir que hacemos periodismo si no hacemos investigación como tal. Investigación tan básica que puede ir en el día a día desde el hecho que si nosotros corroboramos o no la información que nos está brindando una fuente, o si buscamos un equilibrio de que lo que nos está diciendo X fuente, si Y no las puede sostener. Entonces, desde ese primer indicio, desde ese primer paso de que si nosotros somos capaces de verificar esa información, desde ahí nosotros estamos demostrando que en el ADN periodístico que nosotros, del oficio que nosotros ejercemos, hacemos investigación periodística. García Márquez lo decía de algún modo, que dice, la investigación no es una especialidad del oficio, sino que todo el periodismo debería ser investigativo por definición. Eso exime justamente lo que yo les decía, que aquello de que nos digan que el periodista que cubre notas diarias no puede hacer periodismo de investigación. Eso es falso, ¿sí? Yo empecé haciendo periodismo de investigación haciendo periodismo diario. Es decir, yo empecé haciendo periodismo de investigación haciendo periodismo deportivo, con la dificultad que eso representaba, porque es que cuando éramos periodistas deportivos, se nos dice que nosotros solo sabemos de goles, canastas, touchdowns, etcétera, ¿no? Pero que es un pecado que nos metamos en temas de corrupción. Y no le veía ningún problema, pero pues hay una gran limitante sobre eso, eh, y de alguna manera se rompió eso, ese molde cuando se comenzó a hacer. Porque de todas las áreas podemos hacer periodismo de investigación. Acá vamos a ver áreas como derechos humanos, medio ambiente, salud, economía, desde las cuales sencillamente se puede hacer el mejor periodismo de investigación que se puede hacer, porque muchas de esas áreas tienen datos concretos desde los cuales partir. Y ustedes van a encontrar datos concretos desde los cuales partir. Entonces, tengan en cuenta eso. El manual de la Konrad Adenauer, que es una organización alemana que se interesa en varios proyectos de libertad de expresión y tiene un manual exactamente de periodismo de investigación que yo les anexo al final de esta presentación como bibliografía. El manual de la Konrad Adenauer dice que el periodismo de investigación es aquel que analiza en profundidad un tema en particular, con el fin de poner en evidencia hechos de corrupción, analizar políticas gubernamentales, llamar la atención sobre tendencias sociales, económicas, políticas o culturales. ¿Sí? Ojo con las palabras claves allí, que tiene que ver con analizar temas de profundidad. Como les dije yo he recibido 2 temas eh, de los que ustedes ya propusieron y veo un tema, ya vamos a hablar de ello más adelante, veo temas, pero todavía no veo qué es lo que quieren analizar. Veo un gran tema, pero no veo un punto específico sobre el cual quieren centrarse. Vamos a aprender cómo centrarnos sobre eso hoy. Eh, yo resumo, ustedes como les digo yo, van a encontrar ese manual al final de la presentación de la Konrad Adenauer, eh, pero yo resumo características que debe tener el periodismo de investigación para identificarlo como periodismo de investigación como tal, y cosas que nos permiten identificar que no es algo periodismo de investigación. Del lado izquierdo de su pantalla ven ustedes las características básicas del periodismo de investigación. El primero es de interés público, es decir, ustedes para hacer periodismo de investigación van a partir de un tema que le interese a la sociedad, que sea de interés de la sociedad o de un sector de la sociedad. Es decir, no podemos abarcar a toda la sociedad, pero debe haber un grupo grande de la sociedad al que le interese ese tema. Y no solo le interese, sino que se beneficie de esa información que de alguna manera podría haber estado oculta o que no era de su conocimiento. Entonces, piensen ustedes, ahorita que lo están pensando, que están pensando en sus temas, el tema que yo he propuesto, ¿es de interés público? Seguramente sí, lo es. No creo que no hayan elegido un tema que no sea de interés público. Luego hablaremos de si el ángulo que hemos elegido es de interés público. Ya ese es otro tema.
¿sí? Pero el primer criterio debería ser que sea de interés público. El segundo criterio es que ustedes tienen que saber que el periodismo de investigación no es instantáneo, sigue un método, o sea, es decir, no sé a cuántos de ustedes les gusta la sopita Maruchan y sus variantes, con todo lo que tiene que ver, y perdón, porque yo sé que se está grabando y estoy mencionando marcas, ¿ya? Pero no sé cuánto les gusta las sopas instantáneas, pero esas se hacen en 3 minutos. Ustedes ponen a hervir el agua, ¿ya? Es como hacer una nota diaria, ¿no? Lo que nosotros les decimos en la redacción, hacete una nota dura, hacemos una nota rápida, la subimos en la web, la ponemos en papel y ya. Eso es de todos los días, ¿sí? Pero el periodismo de investigación no es de todos los días. ¿Por qué? Porque requiere un método, que lo vamos a ver justamente en esta semana, ¿ya? Requiere un método. Vamos a analizar ese método. Entonces, si nosotros no hemos seguido ese método, automáticamente podemos notar que no estamos haciendo periodismo de investigación, que podemos estar haciendo quizás un reportaje interpretativo, pero no es un reportaje de investigación. Ustedes revisen el contenido del colega Serafín Valencia y van a notar que ahí en el tema de los géneros y los formatos, ustedes van a encontrar que hay diferencias en los formatos presentados. Entonces, ustedes pueden hacer un reportaje interpretativo, o pueden hacer un artículo de opinión, o pueden hacer una nota amplia, ¿ya? Pero no quiere decir que sea un periodismo de investigación, un reportaje de investigación, si no se ha seguido un método. Y usualmente ese método requiere de varias semanas, incluso meses. En este diplomado, por ejemplo, se ha planteado que ustedes lo hagan en un proceso de más de 6 semanas, ¿ya? O sea, o casi 2 meses de trabajo. Entonces, y en el que cada semana ustedes deben ir cumpliendo un objetivo. Eso es un método. Tercera característica, aportan algo nuevo sobre un tema, ¿sí? No importa si el tema que ustedes están eligiendo, si de ese tema ya se publicó algo. El reportaje de investigación parte justamente de indicios que ya se han publicado, ¿ya? Pero sí es necesario que nosotros lo que vayamos a publicar sea nuevo. Y le pongo entre paréntesis ahí algo escondido porque justamente a veces se trata de que hay alguien que, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, está bloqueando que esa información se sepa. Y yo me di cuenta y entonces voy a partir de eso para generar un reportaje de investigación. Pregúntense entonces ustedes, el reportaje que yo he propuesto, ¿aporta algo nuevo? ¿Está aportando algo que nadie más ha publicado? Se los dejo plantear. Cuarto es en equipo. Ufale, es decir, miren, hace algunos años todavía habían periodistas que hacían trabajo de investigación en solitario. Pero es que hoy en día, con los avances de la tecnología y con todo lo que requiere el periodismo como tal, es bien difícil hacerlo en solitario. Eh, Siempre recurrimos a otras personas y sobre todo es multidisciplinario. A alguien en el foro se lo comenté, porque me decía, es que yo no soy periodista como tal, no importa, porque el periodismo hoy en día, sobre todo el periodismo de investigación, es multidisciplinario. Requerimos abogados, requerimos programadores, requerimos especialistas en derechos humanos, requerimos especialistas en género, antropólogos, sociólogos, etcétera, diversas personas con diversos perfiles que construyen un equipo que nos permiten a nosotros publicar. Porque el periodista de investigación, si bien busca toda la información, pero no lo sabe todo. Entonces, es necesario el trabajo en equipo. Y hoy en día, pues, es multimedia, ¿sí? Lo que ustedes van a hacer es un trabajo multimedia al finalizar el diplomado, donde se les va a pedir que hagan una infografía, seguramente, o presenten un podcast, o presenten un video, que además del texto que ustedes van a presentar, presenten diversos formatos que enriquezcan su contenido. Entonces, forzosamente es multimedia. ¿Qué no es periodismo de investigación? Por más que nosotros lo veamos. El periodismo glamour. Yo le llamo periodismo glamour, a ver, yo me incluyo en esa bolsa porque es que todos quisiéramos publicar un reportaje y ganar un premio. Envidia de la buena a los periodistas y a los colegas que logran publicar un tema y ganar qué sé yo, un Pulitzer, un premio Gabo, un premio de la CIP, etcétera. Pero la finalidad del periodismo de investigación no es ganar premios. Es que la finalidad del periodismo nunca ha sido ganar un premio.
La finalidad del periodismo, obviamente, más allá de la profesión, del hecho de que queremos que nos paguen y queremos vivir del periodismo, la final del periodismo de investigación y del periodismo como tal es servir. Es una carrera humanística que nació para servir a la ciudadanía. Entonces, el periodismo de investigación parte del mismo principio, parte del principio de que queremos revelar ese tema, no porque nosotros nos queremos hacer famosos, parte porque hay un grupo de la sociedad interesado que merece saber esa información. No puede hacerse en solitario, ya les dije, no es un esfuerzo privado. Con privado me refiero a que no es un esfuerzo solo de una ONG, no es un esfuerzo financiado por una empresa privada, no es no es un esfuerzo de un interés particular. Si alguien viene y les dice, una fuente les dice, mira, quiero que hagas un reportaje sobre esto. Ahí hay un interés privado sobre por qué ese tema quiero que se conozca. Es decir, yo puedo indagar sobre ese tema, pero determinar si debo publicarlo o no. Entonces, no es un esfuerzo privado. El que se enfoca solo en lo malo, hay una tendencia horrible de la denunciología. ¿Ya? Nosotros creemos que el periodismo de investigación es aquel que denuncia. Denuncio que hay corrupción, denuncio que el político se ha enriquecido, denuncio que se robaron dinero. No, no solo es eso. Podemos analizar múltiples temas. Por eso les decía yo, tanto desde el ámbito deportivo, cultural, salud, etcétera. ¿Ya? Eh, y por eso, sencilla razón, hoy en día, por ejemplo, nació el periodismo de soluciones, que es otra variante, ya que se enfoca en cómo un proyecto ha funcionado bien y lo explica. Entonces, no solo es lo malo, no siempre vamos a encontrar algo malo, lo vamos a ver cuando veamos las hipótesis. Y la agenda diaria, obviamente, lo que publicamos diariamente, a mí me pasaba mucho que mis papás, mi mamá me decían mucho, hijo, me gustó ese reportaje que publicaste, pero mi mamá no sabía de género y era una noticia que había publicado, pero pues yo no le decía nada más y le decía, no, mamá, es una nota, pero no es una nota diaria. Eso nos lleva a que hay 5 P's básicas que ustedes tienen que tomar en cuenta para hacer periodismo de investigación. Piensen muy bien si las están haciendo, ¿ok? Se las planteo. Una es preguntarse, la segunda es planificar, la tercera es persistir, la cuarta es paciencia y la quinta patear calle. Si ustedes no están pateando calle, que es bien difícil que hagan periodismo de investigación. Obviamente, cuando formamos equipos, sí podemos delegar que en el equipo va a haber una persona que se encargue de las entrevistas en la calle, otra persona que se encargue de hacer las infografías, y formamos un equipo multidisciplinario que se encargue de diversos rubros. No todos forzosamente vamos a andar en la calle, pero incluso yo que tengo años, ya voy para casi 20 años de trabajar en medios de comunicación y que he trabajado con diseñadores de todo tipo, incluso los diseñadores y los infografistas, cuando se les ha pedido una infografía, por ejemplo, de un asesinato o de una construcción o un plano, incluso ellos les dicen, nos han dicho muchas veces, decime qué día vas a ir y yo voy a ir con vos, porque yo quiero ir a ver cómo es el terreno, para que yo pueda hacerme una idea de cómo va a ser la infografía que yo voy a hacer, para que se aproxime lo más posible al contenido que vos me estás pidiendo. Entonces, de eso se trata, ¿sí? Entonces, ahí les dejo. No me voy a profundizar mucho en esto porque aquí las pongo, se las explico y ustedes pueden después consultarlas ahí, pero son las 5 P básicas, ¿sí? Para hacer periodismo de investigación. Pongo un ejemplo bien básico de si se están haciendo, si están cumpliendo con estas 5 Ps, ¿sí? Es el tema de la relación que ustedes tienen con sus fuentes. ¿Cómo me manejo yo con mis fuentes? ¿Sí? Veamos, los invito a que analicemos juntos cómo estamos analizando nuestras fuentes para ver si yo voy a ser capaz de hacer periodismo de investigación, si ya lo estoy haciendo o si debo mejorar en algo para poder hacerlo. Izquierda, del lado verde, ¿cómo es la relación con las fuentes en el periodismo tradicional? En el periodismo tradicional, la buena fe de la fuente se presume. Me ha pasado innumerable cantidad de veces, incluso me pasa con mis periodistas hoy en día. Yo tengo 3 periodistas a cargo en mi sección de judicial. Y me pasa que me llegan con un tema y me dicen, fíjate que deberíamos publicar algo de esto. Y yo te digo, ¿quién te lo dijo? Me lo dijo mi fuente, fulanito de tal que trabaja en tal institución. Ah, vaya, chévere. ¿Y confías en él? Sí, sí, confío en él. Y ya nos ha pasado que hemos publicado porque nosotros confiamos en la buena fe de esa fuente y al siguiente día sale que era falso. Alguien nos sale desmintiendo
una institución de gobierno nos sale diciendo esto que publicó la prensa gráfica es falso, y entonces nos topamos con que, hey, qué metida de pata, va. O sea, más allá del jalón de aire que le tengo que dar al periodista, el tema es decirle, hey, eh, me engañaste, tu fuente te engañó a vos, vos me engañaste a mí, yo engañé a mi editor, a mi jefe, y luego engañamos a las audiencias. Entonces partimos de eso. En el periodismo de investigación, sépanlo, que por muy amigos que ustedes sean de sus fuentes, jamás, jamás confíen en sus fuentes. Yo se lo he repetido un montón de veces a gente con la que yo he coincidido. No confíen en las personas. Partan del hecho de que todo el mundo les está mintiendo. Porque si alguien les da una información, esa persona está interesada en que esa información se sepa. Entonces ustedes se tienen que preguntar por qué está interesado en que esa información se sepa. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué me querés utilizar de títere para que esa información salga a la luz? Esa es la primera. Segundo, las fuentes oficiales ofrecen información al reportero para promover el trabajo que hacen. Lo típico que vamos a una conferencia, nos dan un boletín, copiamos el boletín y publicamos la nota. Eso para el periodismo diario sirve, funciona, pero para el periodismo de investigación no. Lo que tenemos que hacer es tomar ese boletín, desmenuzarlo y ver y corroborarlo todo. Tercero, debemos aceptar que la versión oficial de los hechos, no buscamos fuentes de confrontación en el periodismo tradicional. En el periodismo de investigación, sí, y buscamos fuentes independientes además, es decir, fuentes que no estén interesados en que esa información se sepa. Eh, el reportero tiene menos información que la mayoría de sus fuentes, mientras que en el periodismo de investigación, el reportero cuando ya va a hacer una entrevista, ya lo vamos a hablar más adelante, sabe de antemano qué le va a responder muchas veces esa fuente. Entonces, llega a entrevistarlo, pero ya con una base de conocimiento de qué es lo que quiere conseguir de esa fuente. Y en el periodismo tradicional, muchas veces las fuentes son identificadas. En la investigación solemos recurrir al tema al famoso tema de las fuentes off the record, ¿sí? Aquí surge una pregunta que seguramente siempre me hacen en otros talleres. ¿Qué tan válido o qué tanto debemos usar fuentes off the record en el periodismo de investigación? Siempre es válido ocuparlas. Ha sido una técnica que surge desde que surgió el periodismo, desde el siglo pasado. Se vienen ocupando fuentes off the record para cuidar su identidad, para cuidar su seguridad física, para cuidarnos a veces legalmente, etcétera. ¿Qué tan válido es que las ocupemos? Sí, es válido que las ocupemos en los reportajes de investigación, pero mi criterio es que por cada fuente off que ustedes van a ocupar, deberían ocupar dos fuentes que sí les hablen on. Es decir, lo que me está diciendo la fuente off que yo voy a ocupar en mi reportaje, porque es muy importante y porque no puedo obviarlo y tengo que incluirlo, pero tiene que ser bajo anonimato, yo voy a buscar dos fuentes más en on que lo validen. Ese debería ser el criterio básico y mínimo para que ustedes ocupen una fuente en off. ¿Qué seguramente les va a pasar en estos reportajes? Seguramente ustedes van a estar en la investigación y se van a encontrar con una fuente off que les va a decir, mire, te voy a pasar este dato, pero no me vayas a mencionar con un nombre y apellido en el reportaje. No vayas a decir que yo te lo dije. Y vos le vas a decir, está bueno, démelo, no importa, yo lo voy a ocupar, no voy a ocupar su nombre. Pero sepan que por cada una de esas fuentes les voy a pedir dos o que sí validen lo que ustedes están diciendo. Bien, preguntas hasta acá, u opiniones que son válidas porque yo pues tomo agua en todo eso para que justamente por lo que les mencioné de la garganta. ¿Se han topado ustedes con fuente en off? ¿Ya comenzaron a hacer reporteo y alguien ya les pidió que no digan su nombre? En este momento prácticamente todos son fuentes off. Casi nadie quiere dar su nombre. Te mencionan el problema que se está dando, pero conseguir las fuentes on es un reto, sobre todo si están trabajando para el gobierno. Sí, a nosotros nos suele pasar en la sección de judicial, nos suele pasar que todas las fuentes que antes nos hablaban on, hoy todos quieren en off. Y es muy difícil publicar así, pero al menos es lo que les digo yo. Al menos es lo que le pido a mis periodistas es, bueno, vamos a ocupar ese en off, pero busca a alguien que te lo valide. Eh, hemos logrado a veces, les soy sincero, a veces lo logramos conseguir las dos, a veces solo logramos una.
y nos toca conseguir o una fuente documental que sí lo valide al menos, y muchas veces es la misma fuente off la que nos guía y nos dice, mira, te voy a contar esto que también lo sabe fulanito de tal, y que sí te puede hablar en off, y, no, en on, y nos guía hacia esa otra fuente para que esa nos hable. Y, pero sí hay una, bastante limitantes, como dice Natalie. David, Hola, ¿me escuchas? sí, Sí, perfecto. A mí solo me llamaba la atención, bueno, también partiendo de lo que decía anteriormente la compañera, sí, también ya me ha tocado hacer alguna nota amplia, a veces con fuentes anónimas. Fue en el caso de personas que tienen a familiares que fueron capturados en el marco del régimen de excepción, entonces no querían que se supiera su nombre o información sobre ellas por temor a represalias. Eso como también retomando lo que decía la compañera. Y segundo, lo que me daba la atención en la parte de arriba que mencionaba de lo que no es un periodismo de investigación, que era parte de lo privado, que es un esfuerzo privado, pero yo hace tiempo no sabría decirte con certeza qué organización o qué tema era, pero estaba haciendo, eh, lanzó una convocatoria para contratar a un periodista, a una persona periodista, para realizar una, una investigación, no me acuerdo sobre qué era, pero eso entraba en eso de un esfuerzo privado. Entonces, esto ya no entra como periodismo investigativo, o sea, pese a que yo me acuerdo que era un tema de derechos humanos y era un tema bastante interesante, era un tema bastante interesante por lo que me acuerdo, pero entra en eso que mencionas tú. O sea, eso era mi comentario. gracias, David. Sí, tenés razón. Fíjate que varias ONGs están ocupando hoy la modalidad de consultorías. Lanzan una consultoría en la que, como obviamente las ONGs no tienen oficinas de comunicación y menos periodistas, entonces piden contratar a periodistas para que hagan una investigación periodística. Pero ahí hay una línea bien delgada, y les voy a explicar esto de lo privado. Hay una línea bien delgada que roza, que va desde el tema de los formatos hasta el tema de lo ético. Por ejemplo, la semana pasada que ustedes hablaban con Serafín y vieron todos los formatos, ustedes pudieron ver que existen diversidad de formatos para publicar. Por ejemplo, nosotros en Judicial, cuando hablamos, por ejemplo, de víctimas del régimen y hablamos con algunos de ellos, nos cuentan sus historias y nos piden no publicar el nombre, nosotros accedemos y les cambiamos el nombre. Pero no se publica como un reportaje de investigación, se publica como un relato, porque es un formato que sí lo admite, porque yo estoy haciendo un relato contado, digamos, en primera persona o contado de una persona que me ha pedido anonimato, pero yo estoy contando que es su experiencia. Entonces, el formato es un relato que no me exige la profundidad que me exige el reportaje de investigación. Recuerden que yo aquí estoy hablando de características del reportaje de investigación como tal. Y luego, eso por el tema de los formatos. Y luego está el tema justamente de lo que te digo de las consultorías en cuanto a qué es una investigación periodística y qué es un reportaje de investigación. Porque es que todos los periodistas, a mí me ha tocado participar, por ejemplo, cuando a veces me llaman una ONG o una organización internacional con la que he trabajado, me pide, queremos que nos contes cómo es la situación de tu país y nos envíes un informe sobre algo específico que está sucediendo, y entonces yo redacto, investigo, redacto el informe, se los mando y ellos ya deciden qué hacer con esa información. Yo hice ahí una labor de investigar periodísticamente, pero no es un reportaje de periodismo de investigación lo que yo estoy publicando. Y depende del contrato que he firmado con ellos, aparece que yo aporté insumos o que no he aportado insumos, como haya sido el acuerdo, pero no estoy publicando un reportaje de periodismo de investigación como tal. Entonces, eso es lo que suelen hacer las ONGs, consultorías para que un periodista les haga una investigación y les ofrezca insumos para un trabajo que ha requerido una dosis de investigación, pero no es un reportaje de investigación como tal.
Y luego están los que sí lo publican. Recuerden que aquí yo les pongo el tema, porque aquí vámonos a este tema de que pues yo les pongo aquí que no es, pero éticamente, pues o sea, hay gente que lo pone, hay gente que los publica. Y ya la ética entra dentro del límite de lo moral, es decir, lo pueden hacer, si está bien hacerlo o no, esa ya es una línea que dependerá bastante de la línea del medio en el que trabajan, del código de ética del país donde lo publican, de si ese código de ética permite hacerlo o no permite hacerlo, etcétera. Entonces, digamos que se puede, pero dependerá, obviamente, de lo moralmente concebible. ¿Ya? No sé si resuelvo, David. Sí, sí, sí. De hecho, por eso quería hacerte esa mención para salir de esa duda, pero sí, súper bien. Y bueno, también retomando lo de la ética, más por el enfoque en el que está basado también el diplomado y en el que estamos interesados, al menos los presentes aquí. Bueno, la ética debe estar presente por el tema de que estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de género, de medio ambiente, entonces eso, solamente. Gracias, David, gracias. Bien, continuemos. Hola, yo tengo un comentario. Ah, dale, Remy, Ah, dale. sí, buenas noches. Sí, solo es un comentario con respecto bueno, al tema que estamos viendo y me imagino que también lo vamos a ampliar en el módulo de género, pero igual yo hago periodismo feminista, entonces también, ¿verdad? Hay como esa crítica hacia el periodismo feminista de que no es un periodismo de investigación, pero realmente pues quienes lo hacemos y lo ejercemos, sabemos de que sí se ocupa todo estas características que has mencionado en esta clase y que pues sí, sí, sigue ese método, ¿verdad? De investigación y lleva todo ese proceso también. Entonces solo eso quería como abonar a la clase. Claro, no, y tienes razón, es decir, a ver, esto es como lo que te mencionaba yo, que mencionaba el Reini, con el tema del periodismo de soluciones, y a alguien se lo puse en el foro, eh, el tema de la objetividad. eh, yo creo que a estas alturas ya lo saben ustedes también. Siempre se nos ha vendido desde el tema de que cuando comenzamos esas carreras universitarias y decidimos adentrarnos en este mundo del periodismo, las comunicaciones, siempre se nos vendió que el periodismo debería ser objetivo, pero es que en realidad tenemos que aceptar que el periodismo no parte del 100% de la objetividad. Cada periodista tiene su criterio, y cada línea que nosotros elegimos, en el caso de Rein y su grupo, y La Brújula, Alaraca, que son medios que hacen periodismo feminista, eh, exploran esa línea. Y aquí lo importante, y es para todos, lo importante es que ustedes lo dejen claro desde el punto de vista. Es decir, La Brújula y Alaraca, que son otros medios que ahorita tengo en la cabeza de periodismo feminista, a nivel nacional, no ocultan que hacen periodismo feminista. Y eso es importante dejarlo claro. Es decir, diferente fuera ocultarlo y meter mi línea ideológica en el resultado final del reportaje. Ahí ya estaría mal. Pero partimos desde que hay una intención periodística en todos los temas que elegimos. Ya vamos a abordar más ejemplos más adelante. Pero en efecto, Reini tiene razón. Partamos del hecho de que ustedes tienen un interés en un tema específico dentro de este reportaje. Ya me van a contar por qué lo tienen. Pero pues eso ya incide también dentro de su objetividad. Sigo por el tiempo. Sí, falta un montón. Bueno, ya vimos esto. Tengo unos ejemplos, rapidito, de reportajes de reportajes de investigación. ¿Sí? No le puse el enlace a este. Permítame, pero que ya lo voy a buscar. Anticonceptivos que esconden abusos. Aquí está. Bien. Vean, ejemplos rápidos. Mire, este reportaje de investigación que hizo la revista Séptimo Sentido hace algún tiempito, ya, eh, cumple con estos criterios que los que hemos estado hablando. A mí me gusta mucho en particular este tema porque fíjense ustedes que tiene un dato demoledor desde el inicio, desde el sumario. Dice que durante poco más de una década el gobierno de El Salvador ha entregado más de 31.000 dosis de anticonceptivos
a menores de edad, que van a menores entre los 10 y los 14 años de edad. Una edad a la que está prohibido dar consentimiento sexual legalmente. Pero y entonces, ¿por qué el gobierno les entrega los anticonceptivos? ¿Y por qué estas menores de edad los necesitan? ¿Sí? Entonces, digamos que este es el dato que disparó el tema de investigación. Obviamente, Séptimo Sentido lo desarrolló por completo. Fue a buscar las historias de estas menores de edad que usan anticonceptivos y por qué los están usando. Entonces ustedes van a ver ahí cuando les comparte la presentación y consulten que es un reportaje que se basa en historias y en estadísticas, aquí ven los gráficos, de menores de edad que ocupan anticonceptivos y muchas de ellas son porque están siendo abusadas sexualmente y quieren evitar quedar embarazadas. Y no pueden evitarlo de otra manera porque la ley y las instituciones no responden como deberían. Vean ustedes lo que reúne muchas de las características, parte de una agenda, de un dato que puede parecer diario, reúne un montón de características de fuentes, es multimedia, vean ustedes, tiene videos, tiene gráficos, tiene podcast, algo así es lo que ustedes tienen que entregar al final del diplomado. Estoy seguro que lo van a poder lograr. Entonces, los pongo para que se guíen por este tipo de trabajos que pues cuentan historias sobre ello. Otro ejemplo es este también de Séptimo Sentido, que se llama La República de las Masacres. También el equipo de Séptimo Sentido dijo, bueno, hubo unos años en los que, si ustedes recordarán, sucedían masacres a cada rato en el país. Las masacres oficialmente en el Código Penal, digamos, son entendidas como aquellas en las que ocurren de tres homicidios o más en una misma escena del crimen. Entonces había muchas masacres continuas donde habían 3, 4, incluso había uno donde habían 6 homicidios en la misma escena. Séptimo Sentido lo que hizo fue darse la tarea, hacer la investigación de dónde sucedieron esas masacres. Entonces ustedes van a ver que hay un mapa de dónde sucedían esas masacres, ¿sí? Yo espero en Dios, de verdad, que el sábado nos quede tiempo y poderles enseñar cómo hacer mapas. Y las estadísticas, incluye estadísticas, videos y notas, historias de cada una de las masacres. O bueno, no de todas, obviamente, porque eran varias masacres, pero incluye, perdonen, incluye diversas historias, varias historias sobre esas masacres. Y van a encontrar otros ejemplos ahí. Hay un ejemplo acerca este es el Universal de México, de dónde están. Es una investigación acerca de 4.534 desaparecidos y que no han sido encontrados. Y el Universal de México hizo una hermosa infografía. Digo, a mí me emocionan mucho las infografías donde pueden ustedes consultar la ficha de cada uno de los desaparecidos, ver dónde desapareció, qué edad tenía cuando desapareció. Obviamente eso lo hace pesado y si ustedes ya se fijaron, está costando mucho que abra. Así que se los dejo ahí para que lo abran. Hicimos algo muy parecido en Judicial, en 2019, cuando yo llegué a Judicial, con un tema acerca de la inseguridad, como la segunda razón por la que más emigraban las mujeres. Este tema me gusta mucho también, es un tema sobre la cantidad de municipios municipios en El Salvador donde todavía no llega la luz eléctrica, comunidades donde no llega la luz eléctrica. Son bien poquitos municipios donde la luz eléctrica todavía no llegaba, pero este especial analiza cuáles son las causas por las cuales ellos no. Este especial lo hicimos en 2000, ya estoy hablando de 2014, cuando yo empecé, 2014-2015, cuando empecé a hacer cursos de periodismo de datos y de investigación. Unas colegas de El Salvador, Guatemala y Honduras hicieron este especial que se llamaba Feminicidios en el Triángulo Norte y contabilizaban cuántos feminicidios habían en el Triángulo Norte. Y esto también me gusta mucho, acerca de una escuela donde, tampoco le puse el enlace, me caigo mal por esto. Ya. Te le voy a compartir el enlace. En el chat lo voy a poner ahorita de la clase, para que ustedes lo guarden, si no después no me va a olvidar.
Ahí está. Ahí está. Ahí se los puse. Pero este reportaje de investigación abarca escuelas en Guatemala donde los maestros son bien pocos y encontraron una escuela donde solo había una maestra para todos los alumnos que asistían. Y eso implicaba, obviamente, que ella atendía a todos los niños y todo el trabajo. Obviamente, la historia principal con la que se titula y de la cual parte la investigación es ella. Pero a lo largo de la historia, ustedes leen que hay muchos municipios en Guatemala, muchos lugares en Guatemala donde pasan estas cosas. Así que ahí les puse el ejemplo también. Bien, dicho estos ejemplos, pasamos al segundo tema. Pues ya se fijaron que ya paso del 3.1 al 3.2. ¿Cómo surgen los temas del periodismo de investigación? ¿Cómo sé que yo tengo un periodismo que tengo en mis manos un tema que puede prestarse para hacer periodismo de investigación? Aquí a la izquierda van a ver a Leonó, ¿sí? Yo sé que yo con esto revelo parte de mi edad, pero miren, esto es una caricatura de los 80, los Thundercats se estrenaron en 1985 y en El Salvador se popularizaron a finales de los 80, inicios de los 90. Paréntesis del anuncio, cinéfilo. Entonces había una frase muy popular de... Fíjate que los demás Azucena, los demás enlaces están en la presentación y la presentación la voy a subir en el Moodle, ¿ya? Les compartí esa porque no lo puse, lo siento. Pero cualquier cosa igual se las mando por correo, si ustedes me dicen después, me recuerdan. Entonces, había una frase muy famosa de Leono en la serie de los Thundercats que decía que ocupaba la espada, que se llamaba la espada del augurio, y la que decía, quiero ver más allá de lo evidente, ¿ya? Entonces, a esa hago la referencia con la imagen. Y yo les digo, ¿por dónde empezamos? Pues obviamente, viendo más allá de lo evidente. ¿Y de dónde puedo partir yo? ¿Qué es eso evidente que nosotros no estamos viendo? ¿Qué es eso evidente que nosotros no estamos viendo? La información diaria. Es que nosotros vemos la información diaria y solo nos quedamos en lo superficial, pero no nos damos cuenta que esa información diaria encierra datos y estadísticas y frases que se prestan para hacer periodismo de investigación. Por ejemplo, este que están viendo ustedes en pantalla, que está en la presentación cuando ustedes hagan clic, ese que ustedes están viendo, se lo voy a compartir aquí en el chat también. Es el enlace al Observatorio de Violencia contra las Mujeres que tiene Ormusa, la Organización de Mujeres por la Paz. Tiene un observatorio en el que periódicamente van actualizando la información estadística sobre violencia contra la mujer. Hoy es más difícil porque hay reservas de información y sobre eso vamos a ver más adelante o el sábado, pero ellas hacen el intento a través de un monitoreo. Entonces, este es el más actual. Dice al cierre de agosto de 2023. Esto es lo que ellos tienen en su página web. Aquí podríamos hacer nosotros fácilmente una nota diaria. O sea, yo ya les puedo compartir este comunicado y decirles, háganme una nota ya con esta información. Y sé que lo harían fácilmente. Pero una cosa es la nota diaria y otra cosa es descubrir cómo en esta información valiosa hay algo que se presta para periodismo de investigación. Por ejemplo, ¿de dónde partirían ustedes? Ahí les pongo el texto, lo están viendo en pantalla. ¿De dónde partirían ustedes? ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo harían un reportaje de investigación de esos datos? ¿O qué? Por lo menos hay un indicio. Melissa G, ¿eres tú? ¿Alguien? Me llama la atención los datos del gobierno de cero homicidio, pero aquí hay una buena cantidad de feminicidios que no se dan o sea, dan a conocer, pero no se les da protagonismo ni se les da la importancia que deberían tener. Ok. Es un buen dato. Sí, es decir, podemos irnos para ver, justamente por investigar ese método oficial. ¿Cómo están haciendo ese conteo oficial? ¿Alguien más?
No sé si entra, pero quizás el aumento el periodo entre enero-agosto 2022 dice que hay 8. De enero-agosto se duplica, ya casi que se duplica. Sí, es un buen dato, es decir, no hay dato malo. Lo que yo quiero indagar es hacia dónde ustedes eh, tiran su piedrita. ¿De a qué le voy a apostar como investigación? ¿Cuál de esos datos yo siento que da para un reportaje de largo aliento? Sí, eso quiero medir yo. Sinceramente, hay una buena disminución, porque si nos vamos a años atrás, los feminicidios eran mucho más altos. Tal vez también abonar ahí qué ha cambiado en las leyes, ¿verdad? Que ha hecho que, que hayan disminuido un poco los feminicidios en comparación con los datos previos de unos 5 años atrás. Hacer un mapeo de eso, de cuánto, como una gráfica, no solamente de 2023, sino que también de 5 años atrás para ver el comportamiento. Ok, que es válido, les digo yo, no hay respuestas malas. Dale, Renato. Yo creo que sería interesante el hecho de qué factores han generado el incremento de estas cifras, porque qué pasaba antes o no se reportaban, o se reportaban, no se documentaban, o sí se documentaban, o había un abordaje por parte del Estado, del gobierno, para reducir los hechos de violencia contra la mujer. Entonces creo que sería interesante como ver qué factores han generado este incremento. Ok, también es válido. Muy bien. Bien, ustedes tiran piedras y está bien. Ahí tiran las piedritas al agua cuando estamos y ahí algo va a salir. Sin duda, dale. Tal vez también un análisis psicológico por las causas. Tendríamos que hablar con una especialista, porque sí, mucho tiene que ver con violencia intrafamiliar y qué nivel de estrés está sufriendo la familia salvadoreña también que desate violencia entre la pareja. En efecto, el tema psicológico me parece muy bien. Es un ángulo que pocas veces se toma, la verdad. También podría revisarse ese pasado que hubo con la pandemia donde se estaban recluidas las personas, ¿no? Entonces, en comparación con lo que está sucediendo ahora, que en teoría hay mucha presencia policial, hay una cultura de, ocurre algo, va inmediatamente la policía a actuar, ver los 3 doritos después que menciona. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Que en teoría hay mucha más presencia policíaca que de la que había anteriormente y cómo están sucediendo esos hechos en estos momentos. Ok. Bien, hay indicios. Yo los veo claro. O sea, yo de verdad que con ellos, escuchándolos, no dudo que sus reportajes serán muy interesantes. Pero yo se los pongo. Pero vean, y también otra cosa que quiero destacar, vean que esto está en línea. O sea, este informe que les acabo de presentar está ahí, en el sitio web de Ormusa. Es el último informe y como ese tienen otros informes ahí. Yo les he presentado uno de varios que tienen desde diversos ángulos, porque tienen un observatorio, por ejemplo, para violencia laboral contra la mujer y así. Es decir, ahí están. Los indicios están ahí. Obviamente, en la agenda diaria a veces los vemos y decimos, no sale para una nota diaria, pero también hay indicios para un reportaje de investigación, como los hay en los otros ejemplos que les tengo. Por ejemplo, el Ministerio de Salud sube, quizás no a la velocidad que quisiéramos, pero sube eso que ustedes están viendo en pantalla en estos momentos, son los informes epidemiológicos. Los informes epidemiológicos, los boletines, por si alguno está relacionado cuando lleguen al área de salud, buzos ahí, eh, lo que hacen es dar un informe, el Ministerio de Salud da un informe de cuáles son las epidemias o enfermedades que más han afectado durante el último año, los últimos meses, dependiendo del periodo que agarren.
Entonces ellos vienen y reportan con cifras oficiales, obviamente, de los hospitales que les reportan y en las unidades de salud, cuáles son los casos que más han atendido. Y ellos mismos hacen una diferencia entre cuántos casos atendieron en 2022 y cuántos casos atendieron en 2023. Entonces, solo el análisis de esos datos, por ejemplo, si ustedes se fijan en este informe, notarán que en lo que va de 2023, las enfermedades que más se ha atendido, así, solo viendo las cifras, son infecciones respiratorias agudas, con 885.111. Entonces, ya podría salirnos un tema sobre investigar qué está pasando con los famosos griparios en las unidades de salud y en los hospitales. ¿Qué causas están llegando más? ¿Cómo se está combatiendo las enfermedades respiratorias agudas en el país? ¿Se sigue combatiendo o no se sigue combatiendo el COVID? Etcétera, ¿no? Y de ahí partimos de algo. Y entonces ustedes ya tienen unos datos y ahí se fijan ustedes que... les voy a compartir el enlace, por ejemplo, ahí en el chat. Ahí está. Y ahí está ahí, les repito, es información del Ministerio de Salud. Luego está los mismos comunicados que publica las instituciones oficiales, ¿verdad? Como Presidencia o Hacienda. Que por ejemplo, esta nota que publicó el Ministerio de Hacienda acerca de el famoso acuerdo con Google, ¿no? De que va a invertir y que luego ha servido para desmentir, porque en la Asamblea Legislativa se aprobó una ley que demuestra que en realidad no es una inversión, sino que es una compra de productos. Pero pues ese es un cuento aparte. Pero ya no sirve para partir de ahí, de lo que está publicando oficialmente el gobierno, si nosotros buscamos más allá del evidente, partir para un dato específico. Un ejemplo, para que no digan que estoy hablando en el aire, yo les traigo dos ejemplos de dos temas que yo publiqué con algo así, con algo que está aparentemente en lo evidente. Yo les conté y les he contado rápidamente que yo inicié haciendo periodismo de investigación en el periodismo deportivo. Entonces, dos temas que publiqué salieron de algo bien cotidiano. Y fue del análisis de actas del Consejo Directivo del INDES, que es la máxima institución que rige el deporte en el país. Yo lo que hacía era que pedía al INDES, a través de acceso a la información pública, las copias de las actas. O sea que donde plasmaban todo lo que había en las reuniones. Y en dos de ellas descubrí dos cosas interesantes. En una de ellas descubrí que Jaime La Chilona Rodríguez, cuando fue presidente del INDES, no sé si ustedes se recuerdan de él, ya sea como futbolista o como presidente del INDES, en una acta dejaban plasmado que ellos habían tomado $125.000 del presupuesto para alto rendimiento que estaba dedicado a atletas de alto rendimiento, que los habían tomado y que los habían destinado a remodelar la cancha del Estadio Las Delicias, en Santa Tecla. Lo curioso es que por ley, como eran $125.000, era una cantidad, la ley permite que se hagan movimientos que no superen los 20.000 sin pedir aprobación. Cuando suman más de 20.000, se debe pedir aprobación, en este caso, del consejo directivo que formaba el INDES. Pues él lo decidió solo, los movió el dinero y se saltó los procesos de ley. Y lo curioso es que él movía $125.000 a un estadio que en ese momento estaba destinado para un equipo de fútbol profesional privado que beneficiaba a un alcalde en ese momento del FMLN, que era Óscar Ortiz, en ese punto, y que curiosamente Jaime La Chilona Rodríguez era directivo del Santa Tecla, el equipo que se iba a haber beneficiado con la remodelación de la cancha. Eso se llama corrupción. Entonces se publicó el tema, surgió de algo evidente, y Jaime terminó en un proceso judicial en el que fue condenado por malversación de fondos. Y el otro tema fue, siempre las actas del INDES, en una acta habían dejado constancia. Adelante, Benjamín, bienvenido. En otro tema, en otra acta dejaban constancia que el INDES había destinado $56.000, ¿no? Entre 56.000 o $60.000, no recuerdo bien, para remodelar el estadio de Cojutepeque. No sé si alguno de ustedes es de Cojutepeque o se ha ido al estadio de Cojutepeque. Pues habían remodelado el estadio.
pero en el acta dejaban constancia que ese dinero, que había surgido un inconveniente con la remodelación. Y es que cuando los albañiles llegaron a trabajar, no podían trabajar porque los pandilleros de la zona los sacaban. No los dejaban trabajar porque incluso golpearon a uno de los albañiles porque tenía un tatuaje. Entonces les dijeron que no querían verlos en esa zona. Esto les estoy hablando ya por 2015, cuando era aquella famosa época de la tregua. Entonces, 2014, 2015. Eh, entonces, no los dejaban trabajar. Entonces, pero el INDES necesitaba remodelar el estadio, o al menos necesitaba demostrar que había ocupado el dinero, porque el dinero ya había sido aprobado, ¿no? Hicieron una jugada maestra. Un representante del INDES, encargado de proyectos, llegó a hablar con los pandilleros y les dijo, miren, les vamos a dar el dinero a ustedes, los $60,000, y a cambio, como ustedes no quieren que ningún albañil entre, remodélenlo ustedes. Y sí, lo remodelaron, supuestamente. Y lo dejaron así como ven en esas fotos. Quedó. eh. No, la fachada estaba bonita. La fachada fue lo único que arreglaron. La verdad, lo acepto. Pero después de eso, la verdad es que el dinero se perdió. El estadio no fue remodelado. Obviamente los pandilleros no trabajaban ellos. Pusieron a sus familiares a jalar arena, cemento y todas las demás cosas. Y así fue. De cosas básicas, como revisar actas de, del tema. Bien, haremos una pausa de 5 minutos, ¿ya? Que sé que ya llevamos una horita. Eh, Hagamos una pausa para que ustedes puedan tomar agua, levantarse un rato, y luego 5 minutos exactos, abro el micrófono nuevamente para enfrentar la otra mitad del contenido. ¿Sale? Vamos. Ah, y si van teniendo dudas, déjenlas en el chat ahorita para que las retomemos cuando vengamos de la pausa. Delicioso.
1, 2, probando, probando. Sonido, sonido, sonido. 1, 2. Vi un meme bien chistoso sobre eso un día de esto. Acerca de cómo probamos sonido en El Salvador. Pero pues, ya voy a la mitad apenas. Después se los comparto. Bien, retomemos el contenido. Me falta la mitad del contenido. Voy a meterle un poquito del acelerador. Igual la presentación yo la voy a subir. Voy a centrarme en los aspectos que yo considero básicos, como les repito, para su reportaje. Igual, si yo considero algo fundamental, lo retomamos el sábado, porque el sábado tenemos 3 horas, pero igual hay contenido el sábado. Entonces, sí, voy a tratar la manera de que avancemos lo más rápido posible. Igual eso no, que no los limite a que si ustedes tienen una duda, háganmela saber. Bien, ¿qué necesitan ustedes? Dicho eso, o sea, una vez encuentran ustedes un tema, que seguramente ustedes ya lo tienen en mente, algunos incluso ya me lo presentaron, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a armar un reportaje de investigación? Y esto, pues, repito, parte de lo que se les está pidiendo a ustedes en la rúbrica final del reportaje. Así que analicémoslo juntos. ¿Qué necesito? Un ángulo personal de la historia. Repito, ¿qué es lo nuevo que ustedes van a aportar? Si ya se habló mucho de ese tema, si cuando yo les diga, a ver, muéstrenme los antecedentes de ese tema, ustedes me presentan una chorrera de URLs, de notas que ya han salido publicadas, pues obviamente les voy a preguntar, ok, eso es lo que ya salió publicado. ¿Qué vas a aportar vos? ¿Qué van a aportar ustedes? ¿Qué es lo nuevo? ¿Cómo me vas a impresionar? Entonces necesitamos un ángulo personal de esa historia. Y esa usualmente se encuentra haciendo pre-reporteo. No sé cuántos de ustedes han propuesto temas a partir de un pre-reporteo, o si solo tenían ahí engavetado el tema y sienten que sería un momento retomarlo ahorita. Pero si no han hecho pre-entrevistas, háganlas. Los invito a que las hagan, porque justamente les aseguro que en esas pre-entrevistas van a encontrar el ángulo nuevo. Segundo, deben encontrar un protagonista o varios protagonistas. Se fijaron que en la rúbrica, los que ya la leyeron, les piden al menos cierta cantidad de historias, ¿sí? Entonces, deben encontrar un protagonista de esa historia, pero también un antagonista. Ya vamos a ver los tipos de fuentes que hay. Entonces, deben encontrar ese equilibrio, porque así como hay gente beneficiada con lo que nosotros vamos a publicar, hay gente que se va a ver perjudicada con lo que nosotros vamos a publicar. Y contar un poco de ellos es importante, porque nos da diversos puntos de vista. ¿Ok? El mencionado caso. ¿Cómo así, Carlos? Rafa, el mencionado caso. Bueno, Es todo lo que... que, bueno, buenas Ajá. noches. En la llamada anterior, el sábado, estábamos ya centrándonos en los temas de investigación. Entonces, nos pedían como tener ese protagonista que mencionás, o si no, nos decían ese caso en el cual nos podemos basar para la investigación. Exacto, exacto, el mencionado caso, cabal, en efecto. Entonces, sobre eso deben trabajar. Si no lo tienen todavía, buzos. Tienen que analizar causas y consecuencias de un solo hecho. Yo sé que a ustedes les apasiona su tema, pero partan del hecho de que no solo hay cosas negativas, pueden haber cosas positivas. ¿Eh? Y a veces lo negativo es como lo obvio, pero lo positivo es lo que está oculto o lo que se ha querido ocultar o qué sé yo, o de ahí puede salir una historia. Entonces tenemos que partir de las dos formas, desde qué originó este problema que yo estoy investigando hasta qué va a pasar cuando yo revele esto. Y eso nos va a dar un espectro más alto, perdón, más amplio de lo que yo quiero contar. Eh, o de cómo quiero impactar. Eso es otro ángulo también. ¿Qué quiero yo que pase cuando se publique este tema? La narración es importante, el storytelling. Aquí, lástima que es bien corto. Yo en ocasiones he dado cursos solo de storytelling, pero el storytelling es cómo ustedes van a contar su historia. Y eso tiene que ver con el siguiente dato, eh, lo de las escenas. Necesitan escenas. Sé que se escucha como una obra de teatro,
pero cuando ustedes hacen entrevistas o van a reportear o van a un lugar, con una fuente o van a conocer la situación de una escuela, de un hospital, de una organización, etcétera, tienen que ver todo su entorno, porque esa escena que ustedes construyen de entrevisté a Gloria sentada en la mesa de una cafetería, me citó aquí porque es el lugar más alejado de su trabajo y no quiere que nadie en su trabajo se dé cuenta que ella es una de las denunciantes de acoso laboral dentro de su institución. Eso ya me da una escena y con eso yo construyo un storytelling. No se puede meter solo datos y datos y datos y frases y frases. No, tienen que construir ustedes como si se tratara de un guión literario, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen, como es el trabajo en grupo, yo sé que en el grupo seguramente encontrarán a alguien que guste más de ese dramatismo. Sí, entrando al periodismo narrativo, justamente, Jacqueline, eso les iba a decir, que seguramente en su grupo van a descubrir que hay alguien que tiene como mucha más facilidad y más fascinación por ese lado narrativo, entonces le van a decir, hey, te encomendamos a vos las escenas o esta parte, porque vos sos quien mejor las puede desarrollar. Entonces, ahí es de identificar también lo bueno que tiene cada miembro de tu grupo. Y lo último, definitivamente necesitan datos. El sábado trabajamos con datos. Les voy a enseñar de dónde pueden sacar datos. Por eso es importante que yo conozca todos sus temas, porque la idea de la sesión del sábado es que trabajemos juntos en cómo encontrar datos relacionados a sus temas. Pero yo tengo que saber los temas antes, obvio, para que yo les pueda ayudar. Entonces se trata de eso. Necesitan datos, porque esos datos van a validar nuestras hipótesis y ya vamos a construir una hipótesis. Quiero que veamos este video juntos. Es de una película, ustedes la han visto, ¿no? Spotlight. ¿Cómo se llama Spotlight en español? ¿Alguien recuerda? Pero se escucha. ¿Alguien me confirme que se escucha el audio del video? Permíteme, ahorita se los pongo. No se escucha el audio. A ver. Sí, se escucha. ¿Sí se escucha? Ah, ok. Dice Blanqui. Ya la tengo, Blanqui. Me la rebotó. Ya me rebotaron su propuesta. Bien, entonces, esta es una de mis películas preferidas, es Spotlight. He olvidado cómo se llama en español, pero quiero que vean una escena específicamente que para mí es clave y resume lo que nosotros estamos hablando. Ojo, escuchemos. ¡Hey! ¡Taxi! ¡Alto, alto, 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 alto! ¡Hey, hey, hey, hey! Llévenme al Boston Globe en el Boulevard Morrissey. No tome la 93, tome la avenida Dorchester. Robbie, es increíble. Law supo lo de Gagan durante años, no hay duda. Hay una carta para Law de una mujer, Margaret Gallant, que vivía en Jamaica Plain a principios de los 80 cuando Gagan estaba allí. Escucha. Nuestra familia está arraigada en la iglesia. Nuestro deseo es proteger a la Santa Orden. Incluso en medio de la agonía que sentimos por los 7 niños de nuestra familia que han sido violados. 7, Robbie. 7 niños. Se nos sugirió que guardáramos silencio. No cuestionamos la autoridad de la iglesia hace 2 años, pero dado que el padre Gagan sigue en su parroquia, se la envió a Law. Y Law no hizo nada. Otra carta para Law del mismo año. Escucha esto. Un comentario sobre la reciente asignación del padre Gagan como sacerdote de St. Julian Weston. El padre Gagan tiene antecedentes de relaciones homosexuales con niños pequeños. Tengo entendido que su reciente partida de St. Brendan se debió a este problema. Me pregunto si el padre Gagan no debería limitarse a trabajar los fines de semana mientras realiza alguna clase de terapia. Estoy muy agradecido con usted por su constante preocupación. En mi mayor consideración, Reverendo John Darcy, obispo auxiliar de Boston, 7 de diciembre de 1984. ¿Un obispo auxiliar escribió eso? Sí. Es increíble, ¿no? Mostró disenso. Digo, ¿cuándo Galland la escribió? En 1084. Y luego la ignoró. ¿Cómo ignoras una carta como esa? Los tenemos. No se pueden leer estas cartas y pensar en algo más. Es la prueba. Sí, es la prueba. Bien hecho. ¿Se lo llevamos a Ben? No, aún no. ¿Por qué? Tenemos a Law. Listo. No, tenemos a Law cubriendo un sacerdote. Hay otros 90 implicados.
Sí, lo publicaremos, pero tenemos que publicar esto ahora. No me apresuraré con esta historia, Mike. No tenemos opción, Robbie. Si no nos apresuramos, alguien más encontrará estas cartas y arruinará la historia. Joe Quimby del Herald estaba en el maldito tribunal. Escribiremos una historia preliminar y vigilaremos a los del Herald. Mantendremos vigilados a los del Herald si lo publican y lo hacen mal. La iglesia lo enterrará. Tenemos que hacerlo ahora. Mike. ¿Qué? ¿Por qué dudamos? Barron nos dijo que atrapáramos a Lo y lo tenemos. Nos dijo que atrapáramos al sistema. Necesitamos algo generalizado. Es lo único que le pondrá fin a todo esto. Llevémoslo a Ben y que él decida. Se lo llevaremos a Ben cuando yo lo diga. ¿Y cuándo, Robbie? ¿Para cuándo? Lo sabían y permitieron que pasara. ¡A niños! ¿Entiendes? Podrías haber sido tú o yo. Podría haber sido cualquiera. Tenemos que hundir a estas lacras, demostrarle al mundo que nadie puede escapar de este castigo, ni un sacerdote, ni un cardenal, ni el maldito papa. ¿Terminaste? Sí, terminé. Esto es una mierda. Bien. No sé cuántos de ustedes han visto Spotlight, y si no las invito, no la han visto, les invito a que la vean. Spotlight es una película que se basa en una historia real, la del Boston Globe y su unidad de investigación que se llamaba Spotlight, por eso es que la película se llama Spotlight. El Boston Globe tenía una institución, una unidad especial de investigación, donde estaban esos periodistas que ustedes ven, bueno, representados, ¿verdad? Esos periodistas que ustedes pueden ver ahí, les encomendaron una historia sobre abusos de menores de edad en la iglesia católica. Entonces, comenzaron a indagar y descubrieron que en efecto se habían reportado casos de abusos por parte de sacerdotes hacia menores de edad en diferentes parroquias de Boston, que Boston es una ciudad estadounidense muy católica. Entonces, querían publicar los temas, pero el jefe del Boston Globe en ese momento era Mary Baron, que ha ganado 18 premios Pulitzer, haciendo periodismo de investigación, justamente, liderando redacciones que hacen periodismo de investigación, y lo que les pidió Mary fue que les dijo, si son varios sacerdotes los que han cometido este delito, ¿sí?, de abuso de menores, entonces expongámoslos a todos, no expongamos a uno. Y al final, el pleito de este periodista de negro que ustedes ven ahí, que es el que está con la chaqueta, es que él quería publicar ya una historia. Y sería impactante publicar una historia, pero sería una nota diaria, y eso es lo que venimos hablando, de lo que veníamos hablando acerca del periodismo de investigación. Eso sería muy bueno y muy positivo para una nota diaria, que impactaría seguramente, que saldría en la portada, pero no tendría el mismo impacto ni el mismo calado si logran reunir que fueron 90 sacerdotes los que abusaron de menores de edad en tantos años. Y que además, como la carta lo dice, los obispos, o sea, sus jefes y los líderes de la iglesia, lo sabían y los protegieron abiertamente. Al final lo consiguen. Al que ven ustedes de blanco es el editor, obviamente, que es el que a los editores a los que nos toca decirles, hey, pará, frená, porque tenemos que hacer esto y esto y lo otro. Y obviamente se trata de eso. O sea, podemos decidir hacerlo o una nota diaria, o podemos decidir hacer un gran reportaje de investigación que seguramente tendrá más impacto. Pero entonces vean ustedes que concuerda con todo lo que venimos hablando. Véanla. Si no tienen todavía, voy a tratar de conseguirles el enlace para que vean la película. Solo que no sé si está, en qué plataforma está. Y Cuevana ya no existe. O sí existe todo. Está siendo grabada esta clase. Bien. Sigamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es mi consejo? Si ustedes hacen periodismo diario, tengan 2 libretas, ¿sí? Una con el material que van a publicar diario, que es el que les interesa, y otra donde van haciendo solicitudes, temas, consultas, que les va a abrir puertas para un tema de largo aliento. Pues yo lo pongo como en 2 libretas, porque yo soy como un poquito, me dicen, de la vieja escuela, que todavía ocupo libretas. Pero pueden ser dos archivos, ¿verdad? En su Drive, donde tengan bien separados cuáles son sus temas diarios y cuáles son sus temas de apuesta de largo aliento. Y así van a darse cuenta ustedes que van a ir descubriendo en la agenda diaria
temas que vale la pena incluir en una lista de temas a profundidad que ustedes tienen que reportear. Vamos al 3.3. ¿Cómo planifico? Ah, mira, Carlos dice que la película está en HBO Max. Ok, chévere. Gracias. Dice, buenas noches, tengo una pregunta. Esta es mi primera clase. Quisiera saber si hicieron grupos en el cual me pueden incluir. Gracias. Fíjate que, fíjate que, Rocío, si te soy sincero, creo que hicieron grupos, pero no todos están en grupos, porque muchos se sumaron hasta el sábado. Entonces, seguramente hay muchos que están en la misma condición tuya, que no tienen grupos todavía. Así que, al final de las clases, si gustan, les doy un espacio para que ustedes se vayan ya, o ustedes se quedan ahí con sus contactos haciendo. Vaya, Helen dice que es la primera clase también, Rocío. Hicieron Max. Así que ahí está. Bien. 3.3. Ya sé lo que, ya parto un poquito de sé lo que necesito, sé lo que es el periodo de investigación, sé de dónde puedo sacar temas, o sea, de lo diario, sé que necesito, ¿sí? Que necesito, cuando he elegido un tema, necesito esas cosas, pero entonces ahora, ¿cómo lo planificamos? ¿Ok? Vamos a esa parte de la planificación. Ya tenemos los indicios y ahora vamos a la planeación, que es vital, les pongo acá, para que ustedes, para que su tema vea la luz, porque es que nadie quiere empezar un tema justamente y que al final no se publique, ¿verdad? Todos investigamos para que sea publicado. Si no nos enojamos, con alguien platicaba en el foro y alguien me decía que, no recuerdo el nombre exactamente, pero me decía que a veces es bien difícil porque como en los grandes medios se tiene esa presión de que no quieren publicar los temas. Y sí, es una lucha constante. Me ha pasado muchas veces. El de la Chilona, por ejemplo, ese que les compartí antes, cuando yo estaba en el gráfico, ese fue un dolor de cabeza sacarlo, porque incluía a Jaime Rodríguez y a Óscar Ortiz, que Ortiz en ese momento estaba compitiendo para ser vicepresidente de la República por el FMLN. Entonces había una presión política de que como un periódico deportivo iba a publicar un tema que iba a salpicar a lo político. Así que hay presiones. Más adelante les voy a presentar otro tema que también significó una gran presión. Y entonces, y hay maneras de superarlas también, ya vamos a hablar de ello. Pero ¿de qué partimos? Justamente lo que tenemos que hacer para justamente tratar de superar esos obstáculos, tanto las presiones como pantanos que nosotros encontremos, es de que planeemos adecuadamente. Esa planeación parte de 3 criterios. Del trabajo propio que nosotros hacemos, de demostremos que el tema, reitero esto, tiene importancia para el ciudadano y de que alguien esté interesado en esconder eso y que por eso vale la pena publicarlo. Si nosotros llenamos esos 3 requisitos básicos, es bien difícil que alguien nos diga, no, no va a salir publicado el tema. Claro, hay siempre intereses particulares, siempre. Pero al menos nosotros vamos a salir con nuestro orgullo, nuestra ética intacta de decir, yo hice el trabajo que me correspondía. ¿Sí? Ya si no lo publicó, es cuestión de alguien más. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo planificamos? ¿Cuáles son los errores más comunes en la planificación? El primero, ya les mencioné, ideas muy generales. ¿Sí? Hay temas como dice, quiero investigar la violencia de género. Ajá, pero ¿qué de la violencia de género? Ya vimos que hay datos. ¿Qué de la violencia de género? ¿Qué ángulo? Dice, quiero hablar de la violencia sexual. Ajá, pero ¿cuál ángulo de la violencia sexual? Quiero hablar de contaminación. ¿Contaminación dónde? Bosques, mares, ríos. ¿Dónde? ¿Un río específico? ¿Una zona específica? Planteamos ideas muy generales. Y en el reportaje de investigación, en el periodismo de investigación, es mejor partir de ideas sumamente específicas y que la gente encuentre que esa idea específica o ese caso específico se repita, se está repitiendo en otros lugares. Segundo, hipótesis rimbombantes. Pasa que hacemos hipótesis, ya las vamos a hacer, muy grandes, generales o difíciles de cumplir, que se escuchan bonito y ya van a darse cuenta que una cosa es hacer hipótesis que nos enseñaron en la universidad, ya sea para tesis o para investigaciones académicas,
Y una cosa es muy diferente, y es otra cosa muy diferente hacer hipótesis para periodismo de investigación. Eso es otro cuento, porque siempre tiene que ver algo que lo demuestre, ¿ya? Que mi hipótesis va a ser cumplida, o que al menos va a ser verificada. ¿Ok? ¿Cuál es el mínimo y máximo? No nos ponemos límites. Ese es un punto. ¿Qué es el mínimo que yo puedo dar en mi reportaje? ¿Sí? ¿Y qué es el máximo que yo espero dar en mi reportaje? Como a veces no nos planteamos cuál es el mínimo y el máximo, nos frustramos. Como planteamos una hipótesis rembombante y una idea muy general, cuando nos damos cuenta que han pasado 2 meses, llevamos 2 meses investigando, y a los 2 meses nos damos cuenta que lo que yo planteé, ya sea que no es cierto o no es tan grande como yo pensé, entonces abandonamos la investigación. Y 2 meses quedaron tirados ahí. Y discúlpenme, pero yo, desde mi óptica de editor, si un periodista me hace perder 2 meses en una investigación y no publica nada al final, obviamente lo voy a suspender. Porque tiene que pasar que ustedes tienen un mínimo y un máximo. Tienen que serme claros al decirme, yo ansío, mi anhelo es publicar que en el país hay una red de pedofilia en la Iglesia Católica que esconde a sacerdotes que son pedófilos. Ese es mi anhelo, ese es mi gran tema. Pero ¿qué pasa si no logro corroborar esa red? ¿Cuál es mi mínimo? Bueno, entonces yo voy a publicar una historia que sí he logrado comprobar de cómo un sacerdote que hacía pedofilia fue ayudado por sus jefes para que lo ocultaran de la vista de los demás. Y entonces ese caso puede repetirse en otros lugares y en otras ciudades. Pero yo planteo el tema porque ese sí lo verifiqué. Quedó constancia de que yo lo verifique. Ese es mi mínimo. ¿Tienen ustedes mínimo y máximo en sus reportajes? Piensen. No tener, el otro error más común es no tener en cuenta el impacto que buscamos. Todos queremos lograr algo. No solo que salga a la luz, obviamente, todos queremos publicar, pero ¿qué queremos lograr? Que la institución que es la responsable de esa política gubernamental cambie. Yo estoy indagando, por ejemplo, el tema de la menstruación, ¿sí? Si es una política pública bien elaborada o no. Y yo lo publico el reportaje. Ok, pero ¿qué espero después? ¿Qué impacto quiero yo que tenga? Quiero que a partir de mi reportaje el Ministerio de Salud cambie su plan de evaluación. ¿Quiero incidir en ello? ¿Por qué no? Claro, quizás no nos corresponde a nosotros hacerlo, obviamente, porque no somos nosotros los ministros de salud, pero puedo dejarlo planteado en mi reportaje de que eso es lo que se busca, ¿sí? Ya, o decirle a las fuentes, que las fuentes nos digan lo que se podría hacer es esto, y así tenemos claro nosotros cuál es el impacto que nosotros queremos hacer. Entonces, a veces no lo fijamos, y entonces sale un reportaje así como mero, perdón la expresión, aguado, aguacatón, que pues no es ni chicha ni limonada, y ya saben que a los tibios, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a sobre el mínimo y máximo. Miren, yo he tenido la oportunidad, por fortuna y gracias al periodismo de investigación, de compartir con grandes maestros del periodismo de investigación. En enero de este año estuve con Mari Barón en Colombia, y justamente todo el mundo les pregunta sobre Sputnik. Mire, ¿y cómo hicieron para...? Mire, ¿y cómo hicieron? Yo creo que ya el señor ya está seguro de que le pregunten de lo mismo, pobrecito. Y también he estado con Daniel Izárraga, que es un periodista mexicano, trabajó con Carmen Aristegui y publicaron hace algunos años un tema de investigación que se hizo muy popular en México, que se llamó La Casa Blanca de Peña Nieto, del presidente Enrique Peña Nieto, y cómo eh, dio unas obras a una constructora, y esa constructora, como favor, le construyó una casa a él y a su esposa. En un taller que tuvimos con Daniel Izárraga, él nos pregunta sobre el mínimo y máximo. Estoy seguro cuando nos planteamos un tema de que lo hizo. Cuando yo estoy planteando un tema, ya sea de alguien que hizo algo malo, o de una institución que hizo algo malo, o que está haciendo algo mal, estoy seguro de que lo hizo. Lo puedo comprobar. Y si no lo puedo comprobar, ¿qué hago entonces? Puedo describir lo que he visto, ¿sí? No he llegado al fondo del sistema, aquí está la palabra clave otra vez, que es la misma que mencionan en Sputnik, sistema, pero lo explico con un enfoque novedoso y profundo. O sea, yo no puedo quizás demostrar con el tema que yo les decía, el tema de la menstruación, que el Ministerio de Salud se está haciendo el del ojo pacho y no está dando como debería el servicio.
pero puedo al menos constatar que visitamos tantas unidades de salud y en esas unidades de salud no se está haciendo nada y que la gente está siendo afectada por ello, ¿sí? Entonces, hay un mínimo. Ojo con eso. Esto lo vamos a pasar para el sábado. Para esa planificación vamos a necesitar una matriz de investigación periodística. En esa matriz de investigación periodística, que hago el anuncio, pueden encontrarla ya en el Moodle. Ustedes se meten al Moodle, ingresan al módulo 1 y ahí van a encontrar un documento en Excel que dice matriz para investigaciones. Descárguenla, porque la vamos a ocupar el sábado. Y léanla. En esa matriz para investigaciones, justamente es un documento, una hoja de ruta en la que nosotros llenamos y vamos llenando cuáles son todos esos requerimientos que nosotros necesitamos para planificar esa investigación. Si alguno quiere llenarla ya y quiere hacerlo y la vemos el sábado, vayan haciéndola. No es difícil de entender. Las cosas que se piden son puntuales, ¿sí? Yo la voy a explicar a profundidad el sábado, no se preocupen, ¿sí? Pero descárguenla porque ya está en el Moodle y la pueden ir leyendo con anticipación. Yo tengo varias llenas, obviamente, porque he trabajado muchas veces con ella. Aquí les pongo un ejemplo, ¿sí? De cómo se ve ya llena, que es un montón de trabajo, porque es una planificación. La planificación, recuerden ustedes, es un trabajo en sí mismo, es una preproducción del tema, y de ese tiempo que yo dedique a esa preproducción va a depender el éxito de mi trabajo. Así que vayan haciéndolo. Pero antes de finalizar la clase, justamente y dejarlos con eso, quiero destacar puntos importantes que considero que sí, a los que sí debemos poner la atención desde ya. El primero es la hipótesis. Todos deben elaborar una hipótesis para su trabajo de investigación. Todos sin falta, en todos sus trabajos. De hecho, en la matriz se les pide dos hipótesis. Una hipótesis principal y una hipótesis secundaria. La hipótesis principal está fija con eso que yo les digo yo, con el máximo, que es el máximo al que yo aspiro a conseguir. Y la hipótesis secundaria está ligada a el mínimo que yo quiero conseguir. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirven las hipótesis? Su función es sugerir explicaciones y nos orientan en la investigación. Es para que no nos perdemos, es para lo que yo les digo. No van a pasar 2 meses y a los 2 meses ustedes me van a decir, uy, fíjese que no tenemos. Y, no, y les digo esto con propiedad porque ya ha pasado. Yo ya me ha pasado que he dado nos ha pasado con otros colegas que ya hemos dado este mismo, bueno, no este mismo, pero una variante de este diplomado, y ha pasado que hay grupos que al final del mes, del primer mes o al final del primer mes y medio, son muy francos, han topado y nos dicen, miren, lo sentimos mucho, lo que planteamos no lo hemos logrado demostrar, ayúdennos. Entonces lo mejor es que partamos desde ya afinando esas hipótesis para que veamos si son realizables o no son realizables. Nos exigen explicaciones provisionales y las hipótesis pueden tener más de una variable. Y cada una de ellas se puede resolver usando el periodismo de datos. Eso lo veremos en la próxima clase, se los pongo aquí entre paréntesis. Pero comencemos con 2 ejemplos. Yo les puse un ejemplo, pero ahí les pongo 2 ejemplos para que ustedes comenten las hipótesis de sus trabajos. El primero es este, que yo les voy a dejar planteado aquí, porque lo vamos a volver a ver el sábado, no se preocupen. Pero el primero es este. Vean esta hipótesis que yo les estoy... La hipótesis es esta, dice, la corrupción del sistema educativo ha destruido las esperanzas que tenían los padres de que sus hijos tengan una vida mejor. Esa es la hipótesis de una investigación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el periodismo de investigación? Los editores usualmente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que les exigimos a los reporteros? En este caso ustedes, que van a hacer un trabajo. Que de cada una de esas variables, ustedes se hagan preguntas guías. Y que esas preguntas guías, ustedes determinen si hay respuestas o no hay respuestas. Por ejemplo, en esta hipótesis mencionan la corrupción. Y aquí decimos, ¿qué queremos decir con corrupción? ¿Qué tipo de corrupción? ¿Sobornos, favoritismo, nepotismo? ¿Cómo funcionan las escuelas? Cuando hablamos del sistema educativo, ¿qué tipo de escuelas? Hay públicas y privadas. Hay de parvularia, hay de educación media y hay institutos. ¿Cuáles? ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas de ese sistema educativo que se supone que han sido violadas? ¿Qué dice la ley sobre eso? Han destruido las esperanzas, dice. ¿Cómo se miden las esperanzas? ¿Cuáles son esas esperanzas? ¿A qué aspiraban esa gente, esos papás, ¿sí? Y esos hijos? Dice, de que sus hijos, los niños saben lo que está sucediendo y lo están escondiendo también.
o si no lo saben, cómo les afecta a ellos. ¿Mm? Y que tengan una vida mejor. ¿Cómo medimos esa vida mejor? ¿La educación realmente mejora de la vida de los niños? ¿De qué manera lo hace? Del tema que ustedes están planteando, ¿va a mejorar en algo la situación de un sector poblacional? ¿Cómo lo va a hacer? Ese es el primer ejemplo. Vayan apuntándolo y vayan pensando respecto a sus hipótesis. Es, las hipótesis nos permiten descubrir justamente secretos. El investigador Edwin Plenel decía que si quieres encontrar algo debes estar buscándolo justamente, y para eso planteamos una hipótesis, para saber qué es lo que estamos buscando. Y producto de ello, como ejemplo, les pongo este reportaje que realicé el año pasado. Se hizo en 3 entregas, ¿sí? Es un reportaje en 3 entregas. Se basó mucho justamente en esa película que yo les digo que me gustó mucho de Spotlight, y yo me di la tarea hace algunos años de intentar descubrir si en El Salvador pasaba algo parecido. Sucede que conocí a un sacerdote que me contó que en 2018 mataron a un padre que se llamaba Walter Vázquez. Los enlaces a las investigaciones están en la presentación, ¿sí? Se los voy a compartir en el chat, pero están en la presentación, ahí lo van a poder leer con más calma también. Entonces, me contó que en 2018, en Semana Santa, mataron a un padre que se llamaba Walter Vázquez y que su asesinato nunca había sido resuelto. Supuestamente lo habían matado las pandillas, pero durante la investigación la fiscalía descubrió que no fueron pandilleros los que los mataron, sino que había algo muy extraño ahí y que la familia tenía la sospecha de que era otro sacerdote, un superior de él, quien lo había mandado a matar. Pero ese era un rumor que había quedado plasmado ahí por muchos años. Cuando me lo contó, yo me di a la tarea de, de, de indagar en el caso. Hablé con los familiares del padre, viajé a la ciudad de donde él era, en el oriente del país, hice muchas preentrevistas, hicimos porque tú ayudé en equipo, y sucedía que los relatos que contaban no eran del todo, no parecían del todo raros, es decir, parecía que la sospecha era cierta, pero pues había que corroborarlo. Y entonces entrevistamos a Fiscalía y a un abogado que también había investigado el tema, y el abogado nos dijo, miren, lo que sucedió fue que Walter iba a participar como testigo de un caso de un sacerdote que había sido abusado por otro padre superior de ellos que se llama Ismael Vázquez. Ismael abusó de este otro padre cuando era seminarista y Walter sabía. Entonces, nosotros queríamos activar una causa penal, un juicio penal contra Ismael Vázquez, Ismael Vargas, perdón. Queríamos activar una causa penal y fuimos a la iglesia, a la diócesis, y contamos lo que había sucedido y dijimos, miren, vamos a abrir una causa penal contra Ismael Vargas porque abusó de este padre y tenemos un testigo que es el padre Walter Vázquez que va a declarar. Curiosamente, meses después de que ellos advierten que van a abrir una causa penal, matan a Walter, que era el único testigo que había aceptado hablar. Entonces, por eso existía la sospecha y por eso es que Fiscalía también durante las investigaciones indagó esa acción. Entonces, lo que se había publicado hasta entonces, hasta el año 2020, 2021, es que habían matado a Walter Vázquez y existía una sospecha lejana de que no había sido pandillero. Lo nuevo de la investigación fue que en efecto existía una investigación de Fiscalía que iba sobre la línea de que había una instigación de homicidio, es decir, que alguien había provocado una instigación de homicidio. Y la investigación llegó a ser, tan profunda, lo que logramos corroborar fue tan profundo que cuando nosotros ya teníamos toda la información y le dijimos a la iglesia, miren, tenemos diversas fuentes que dicen que en efecto alguien dentro de la iglesia mandó a matar a Walter, pues no les quedó otra que nombrar a un obispo, el obispo de Santiago de María, que es William Iraeta, este que ustedes ven aquí a la derecha, para que diera una entrevista. Y el obispo en la entrevista acepta abiertamente que no solo el asesinato de Walter Vázquez, sino que el asesinato de otro padre
sucedido años después. A Walter lo matan en el 2018, a Ricardo lo matan en el 2021, que ambos asesinatos fueron obra de sicarios. Y que posiblemente que hay una gran sospecha o una investigación de que ese sicario lo pagó alguien dentro de la iglesia. Es decir, un padre mandó a matar a otro padre. Entonces, ahí está, publicó. ¿Qué hizo la iglesia después de eso? Entiendo yo que quedarse callada, ¿sí? Porque es lo último que hemos sabido. Entiendo que ha escalado una petición al Vaticano, pero pues allá la burocracia avanza lento. Pero eso resume un poco esa planificación de la cual les hablo. Para todo eso se hizo pre-entrevistas, se hizo todo lo que yo les he mencionado, una matriz, una hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como teníamos una hipótesis, teníamos la hipótesis de que en efecto había sicariato, que logramos descubrir que en efecto había. Entonces, algo similar tienen que hacer ustedes. El último ejemplo de la noche va con otra hipótesis. Y pongo bastantes ejemplos porque ustedes van a hacer una hipótesis hoy. El último ejemplo va sobre esto. Esta es otra hipótesis. La hipótesis dice así: las personas adultas con discapacidad tienen un doble reto para rehabilitarse en el oriente de El Salvador debido a la falta de centros que atiendan sus necesidades. ¿Cómo comprobamos esta hipótesis? También le hicimos, si ustedes se fijan, están en colores las variables, así como la hipótesis anterior del sistema educativo, porque cada color tiene preguntas específicas, ¿sí? ¿Cómo yo llego a estas conclusiones? ¿Cómo afirmo yo en esta hipótesis? Con datos que vamos a ver el sábado. ¿Cómo sé yo que hay el doble de retos para rehabilitarse en el Oriente? Porque datos oficiales del RNPN, estos que ustedes ven aquí a la izquierda, perdón, datos oficiales del RNPN que ustedes ven en pantalla nos muestran que la población con discapacidad mayor de 18 años, la mayor cantidad de población con discapacidad mayor de 18 años están en el oriente del país, están en los departamentos de La Unión y San Miguel. Ocupan el primer y segundo lugar respectivamente. San Salvador ocupa el tercer lugar. ¿Sí? Entonces, aquí decimos nosotros, sí es cierto, en Oriente hay más personas con discapacidad. Eso ya está solventado. Y lo otro es, ¿por qué tienen el doble reto en Oriente? ¿Sí? Que la lógica nos diría, pero es que los datos oficiales del RNPN y del CONAIPD, que son instituciones públicas gubernamentales, nos dicen que en Oriente está la mayor cantidad de población con discapacidad. Entonces quiere decir que los centros de rehabilitación deberían estar allá. Pero también los datos oficiales del Ministerio de Gobernación nos demuestran que este es el mapa de centros de rehabilitación hasta 2019. De los centros de rehabilitación oficiales a nivel nacional. Hay 2 en San Miguel, 1 en San Vicente, 1 en Cuscatlán, 3 en Santa Ana, 1 en San Antes, 5 en La Libertad y 63 en San Salvador. Lo cual no tiene lógica, porque el San Salvador es apenas el tercer sitio con más población. Y los departamentos de La Unión y San Miguel, que son los que ocupan el primer y segundo lugar, La Unión no tiene ninguno y San Miguel tiene 2. Y para colmo, en la investigación se demuestra que en San Miguel, el centro de rehabilitación, uno de los centros de rehabilitación que existe, no tiene todas las herramientas necesarias y a muchos de ellos les dicen, mire, como no hay para atenderlos a ustedes, tienen que viajar a San Vicente o a San Salvador, porque no hay cupo o porque no tengo la especialidad que usted requiere. No tiene lógica. Es el doble de reto. Pero eso lo demostramos con datos. Datos. ¿Sí? Que vamos a ver el sábado. Y por último, el tema de las fuentes. Una vez ustedes logran corroborar todo eso, tienen la hipótesis, tienen las fuentes, etcétera, 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 ¿sí? Una vez ustedes tienen todo eso, pasamos a las fuentes. Vamos en orden. Recuerden que es método. Esto es puro método. Vamos paso por paso. Sí es cierto que yo les he dicho varias veces en esta clase que se necesita un pre-reporteo, ¿sí? Pero ese pre-reporteo es para tener insumos que me permitan a mí construir el tema. Pero
las entrevistas fuertes, cuando nosotros ya vamos a abordar las fuentes para nuestro reportaje, requiere que nosotros primero tengamos los otros insumos que les he dicho anteriormente. Entonces, hay diversos tipos, o al menos 3 tipos de entrevistas que necesitamos para este reportaje. La de protagonistas y antagonistas, la de testigos o víctimas, y la de fuentes secundarias o especializadas. Las tengo aquí detalladas. Esos son los tipos de fuentes. ¿Sí? Esos son los tipos de fuentes que vamos a encontrar. La de los antecedentes y documentales, que la van a encontrar también en la matriz de investigación, ¿sí? Que es donde yo les voy a pedir y les digo, quiero que ustedes vacíen todas las URL, al menos ahí, porque son los URLs que yo puedo consultar, quiero que vacíen todo lo que ustedes ya saben que salió publicado de su tema, porque eso les va a servir a ustedes también. Entonces yo lo leo y entonces yo sé que ya ha sido publicado y cuál es el ángulo nuevo de ustedes, pero a ustedes también les va a servir porque les va a servir para que no repitan esos ángulos. Y todo eso también sirve de insumos porque ustedes pueden citarlo dentro de su investigación. Eso es un tipo de fuente. El otro tipo de fuentes son las fuentes especializadas. Aquí entran los académicos, expertos, instituciones nacionales, bases de datos. No hay que limitarse a las voces de siempre. Hay un directorio que se los voy a compartir el sábado. Hemos creado en la prensa un directorio que yo creo que también nos tienen por ahí por algunos medios. Reino, no sé si lo tienen ustedes en la brújula, pero hay un directorio especializado de mujeres profesionales, donde están psicólogas, antropólogas, sociólogas, abogadas, etcétera, de mujeres que, no están que son profesionales, que pueden aportar en diversos temas y que no están siendo tomadas en cuenta. Entonces, hay un directorio que nosotros tenemos, que lo voy a compartir con ustedes el sábado, y que les puede servir para que no repitamos las de siempre, ¿verdad? Ay, que siempre aparece el mismo abogado, el mismo consultor, el mismo politólogo, etcétera. Entonces, pero necesitan fuentes especializadas. Ahí te lo comparto, no te preocupes, el sábado, Rey. Voces oficiales, las voces oficiales son las voces públicas, las voces institucionales, los encargados de generar estas políticas públicas, ¿sí? A los que usualmente les echamos la culpa de por qué no están funcionando las cosas, ¿sí? Y tienen que tomar en cuenta que a veces me ha pasado con mis periodistas que me dicen, no voy a buscar al ministro porque él de todos modos ni habla, pero hay que hacer el intento de que hablen. Si no, al menos hay que poner en el reportaje, al ministro tal se le buscó para este reportaje, pero no quiso colaborar con la investigación, pese a que se le envió un correo. Ustedes tienen que dejar plasmado eso en sus investigaciones, tienen que buscar esas fuentes oficiales. Y por último, las víctimas, que son los que aporten sus testimonios, pues. Sus testimonios y han vivido el problema en primera persona. Construyen la mayoría de nuestras escenas, las escenas de las cuales ya hablamos, nos dan esa parte dramática que necesitamos para el storytelling, dramática bien utilizado, no les pido tampoco amarillismo, pero sí ese género literario del que hablábamos, y que tienen que ser manejadas con mucha ética, porque hay que generar el respeto porque muchas veces son víctimas, y las víctimas requieren un trato especial, ¿ok? Que ustedes ya más o menos imagino que saben. Bien, eso es lo demás, es un poco más de profundidad sobre ese tipo de fuentes. Como ya se nos llegó la hora, dejo planteo el ejercicio y luego para que ustedes me externen sus dudas. El ejercicio es el siguiente. Terminen de conformar sus grupos de investigación, ¿sí? Hay un límite pueden ser, dado que hoy ya son 38, según el listado oficial, yo esperaría que sean grupos de entre 5 y 6. Si son grupos de 6, tendrían que ser 7 grupos de 6 y si no me equivoco, y uno de 5, si no me equivoco, según mis cálculos. Pero por ahí debe andar. Entonces, terminen de conformarlos, ¿ya? Y cuando hayan conformado sus grupos, obviamente eligen el tema. Y van a enviarme un documento en Drive. No me envíen un Word, envíenme un enlace desde el documento, creen el documento en Drive y luego cuando lo hayan creado, ustedes me comparten ese documento y por favor habilítenme como editor, porque yo necesito hacerles comentarios. Entonces necesito que cuando me comparten el documento, me lo compartan como editor para que yo pueda hacerles los comentarios en el mismo documento y a ustedes les quede constancia de eso. Entonces, armen el grupo, decidan su tema, afínenlo y cuando ya lo tengan, en ese documento que me van a compartir ponen el nombre del tema a investigar, los integrantes del grupo, que algunos ya lo hicieron, y les voy a pedir ahorita, hasta que el sábado que veamos la matriz, ahorita no, pero ahorita solo les voy a pedir la hipótesis principal
de su investigación, de la que parte su investigación. Si ustedes quieren arriesgarse con una hipótesis secundaria, es bienvenida. Pero como requisito ahorita solo les pido el nombre, los integrantes y la hipótesis principal. Quiero saber cuál es la hipótesis sobre la cual ustedes van a trabajar. Ese deben enviarlo a mi correo electrónico que detallo aquí, maestro.bernardpich@gmail.com, a más tardar al mediodía del 15 de septiembre. ¿Ok? O sea, a más tardar al mediodía de este viernes que viene. Para que pueda yo hacerles comentarios antes de la clase del sábado y podamos analizarlo juntos el sábado. Bien. Preguntas sobre ello. Aquí hay una planificación que Serafín ya les había mostrado, pero que le incluye en la presentación para que ustedes sepan cómo vamos. Y al final de esta presentación que les voy a subir, van a encontrar la bibliografía de la que parte este resumen que les he hecho. Hay un manual de periodismo de investigación de Conectas, un manual de periodismo de investigación de la UNESCO y un manual de periodismo de investigación de la Konrad Adenauer. O sea, hay muchos más, pero creo que con estos ya tienen bastante material que leer. Bien, hoy sí, ¿preguntas? Sin pena. ¿Qué les ha parecido? Perdón si he ido rápido, lo siento. Muy interesante todo el contenido, gracias. Gracias. Sí, súper bueno. Muy bueno. Un gran resumen y bastante concreto, así que muchas gracias. Ok, gracias, no, gracias a ustedes. El mayor agradecimiento que me pueden dar es que lo apliquen en sus investigaciones. De verdad que yo voy a estar muy contento cuando yo vea eso. ¿Alguien tiene dudas sobre el ejercicio? ¿Se entiende? ¿Lo tenemos claro? Sí, Renato, la presentación va a estar en el módulo, no te preocupes, yo la subo. A la orden, Rocío. Bien. Gracias, Jacqueline. Gracias, Renato. Bien, nos vemos el sábado a las 8. Tengo preparado más contenido para el sábado. Voy a tratar de que sea una parte muy práctica acerca de periodismo de datos y también vamos afinando el tema de sus investigaciones y de la matriz de investigación, sobre todo. Que eso la tienen que dejar planteada ya. Feliz noche. Para hacer los grupos. Doctora, ¿cómo están haciendo los grupos? Me tienen que enviar a mí, a mi correo electrónico, que ustedes ya saben, el nombre del tema y el número de personas y quiénes son. Y yo se lo voy a estar remitiendo a David para que él, como él va a iniciar con este tema de la investigación, sepa ya y que para el sábado ya todo el mundo tenga grupo. Por si aparece alguno, hay que unirlos, David. Oye, ya para el próximo sábado todos deben de tener ya grupo. Ok. Sí, pero yo más iba por, no sé si hay un grupo de WhatsApp o algo donde se ponen de acuerdo o algo, no sé. No, no tenemos grupos de WhatsApp. Sí. Quizás lo pueda crear entre ellos, ¿verdad? Para poderse poner de acuerdo, sino a través del correo electrónico. Sí. O sea, entre ellos pueden comunicarse. Así lo han estado haciendo desde el primer día. Ok, perfecto. Va. Perfecto. Bueno, Cualquier pues, cosa, ustedes ya saben que ahí está mi correo también si necesitan ayuda en algo. Éxito. bueno, pues, Gusto verlos. Cuídense. cuídense. Adiós. Muchas gracias, licenciado.